Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido de experiencias de personas que sufren algún ataque al corazón en espacios públicos y que no logran sobrevivir porque la ayuda no fue oportuna? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado que si tuviésemos la tecnología adecuada, los recursos adecuados para este tipo de problemas, cuántas vidas no se salvarían? Vean ustedes el tema que tenemos aquí en pantalla. Tú puedes salvar una vida. Y para hablarnos de este proyecto, de esta propuesta, de este espacio de salud tan necesario, tan importante, tenemos por primera vez aquí, y nos da mucho gusto recibir a quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es cardiólogo y doctor cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene un diplomado en cardiología por la Universidad de Londres y es académico numerario en la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Él es presidente del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos en el periodo del 2000 al 2001. Catedrático titular de nuestra querida UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien fue director de la Facultad de Medicina del 2016 al 2019, bueno, y entre muchos otros méritos académicos. Pero ¿quién está aquí con nosotros y nos da mucho gusto? El doctor David Martínez Dunker, a quien saludamos con mucho gusto en esta noche. Doctor, bienvenido y gracias por estar en Carpe Diem. No, muchísimas gracias, Abel. El gusto es mío realmente. Estoy encantado de poder platicar un poquito con ustedes sobre este tema. Doctor, vámonos con el principio. Sabemos que esta propuesta tuya en la que estás trabajando ya ha pasado por la Cámara de Senadores, se va a la Cámara de Diputados, estás también trabajando con el Congreso local del Estado de Morelos. Nos darás más información al respecto, pero para adentrarnos en el tema, doctor, en esto de los espacios cardioprotegidos, platícanos qué es la muerte súbita y cómo impacta esto en la salud pública, doctor. Sí, nuevamente muchas gracias, Abel. Este es un tema muy importante porque es algo de actualidad. En México ya recientemente salieron las estadísticas de lo que más se está muriendo la gente hoy día sigue siendo de enfermedades cardiovasculares. Esto particularmente es el infarto agudo al miocardio, como lo comentaré más adelante. La muerte súbita es cuando sucede de forma extrahospitalaria, de manera inesperada, dentro de la primera hora desde que se inician los síntomas, es decir, de que la persona tiene un dolor muy fuerte en el pecho, se siente mal, o si esta es encontrada 24 horas después muerta, de que se le vio la última vez de una forma totalmente normal, pues, o sea, no tenía ningún síntoma y 24 horas después nos enteramos de que se le encontró pues muerta en su coche, en su habitación, en su casa. Las muertes pues han ido en aumento actualmente por la pandemia en los hogares, en las casas hogar. Y esto es particularmente porque pues a mucha gente le da miedo ir al hospital o las enfermedades crónico-degenerativas se han dejado de atender porque los hospitales en donde se atienden pues han sido cambiados a unidades COVID. Entonces todo esto está ligado pues, ¿no? con el efecto de la pandemia. Ahora bien, ¿cómo es el espacio cardioprotegido, doctor? ¿Es algo que todavía no tenemos en México? ¿Es algo que ya está, pero es insuficiente? ¿Qué es y cómo va tu propuesta en ese sentido?
Espacios cardioprotegidos ya hay en algunas zonas, por ejemplo, en los aeropuertos, en algunos hoteles. La idea de que esté legislado esto y de que ya se aprobó por la Cámara de Senadores, esta propuesta la empezamos a trabajar desde el 2019, conjuntamente con la senadora Lucía Mesa Guzmán, quien muy interesada en el tema, pues nos pusimos a trabajar conjuntamente con ella y con sus asesores. El doctor Salvador Lainez también fue un gran colaborador de esta propuesta, cardiólogo, subespecialista en electrofisiología, y nos pusimos a trabajar en esta propuesta. Ya se aprobó en el mes de septiembre de este año, y los espacios cardioprotegidos son aquellos en donde hay un desfibrilador automático externo. Hay que recordar que estamos hablando de los eventos que suceden afuera del hospital, en cualquier lado que no sea un hospital, en los espacios públicos, en las escuelas, en los gimnasios, en donde sea. Y la idea del espacio cardioprotegido es que haya un desfibrilador automático externo, que son estos equipos portátiles automáticos, por eso su nombre lo dice así, que cuando nosotros vemos que una persona pierde la conciencia, nos acercamos, debemos de estar entrenados, por eso un espacio cardioprotegido no es solamente que esté el equipo, o podemos ver un extintor, pero si hay un fuego y no sabemos usar el extintor, pues el fuego se expande. Así sucede con estos equipos. Al menos deben estar entrenados el 30% de las personas que circundan estos equipos. Si es una escuela, pues lo ideal es que las secretarias, los profesores, los maestros. Si es un gimnasio, pues que los entrenadores. Hablamos de este tipo, ¿no? De entrenamiento. Es muy importante entender que no es solamente tener el equipo que esté puesto ahí, que esté colgado, sino que la gente que esté alrededor esté entrenada. Ya hablamos de los primeros respondientes. En una casa hogar, en una casa común y corriente, debe haber cuando menos, pues 2 personas, ¿no? Que sepan iniciar lo que se conoce como la cadena de la supervivencia. Esto ya está bien estipulado. Primero es reconocer que la persona pues perdió la conciencia, que se cayó, saber si respira o no respira adecuadamente y activar la cadena de la supervivencia, que es llamar al 911. Si el paciente está con un problema cardíaco, pues es empezar las maniobras de reanimación. Desde el año 2020 cambiaron totalmente las guías internacionales, y no se diga las mexicanas, para los efectos de la reanimación cardiopulmonar, porque antes se podían dar respiraciones prácticamente boca a boca. Ya existían unos dispositivos especiales para evitar el contacto de las mucosas, pero hoy día hay solamente compresiones en el pecho. Y idealmente es solicitar el desfibrilador, que idealmente, nuevamente lo repito, es que esté a menos de 2 minutos de donde sucede un evento. Por eso deben estar bien distribuidos estos equipos. En una plaza comercial, dependiendo de la extensión, pues igual idealmente debe haber 2 o 3 equipos. Sí. Y cuando uno grita por auxilio, pues la gente debe saber, y por eso también la señalítica, las señalizaciones deben estar adecuadas, como una digamos, una señalización de salida, pues una señalización donde sepamos nosotros dónde está este equipo, y la cultura, ¿no? La civilidad de querer dar el auxilio a la gente. Exacto. Entonces, estos DAEs, doctor, la idea es que se instalen, digamos, como tú dices, en plazas comerciales, en instituciones públicas, tal vez escuelas, universidades, probablemente factorías donde hay muchos trabajadores. Me faltó un punto. Idealmente en donde existan más de 500 personas de una forma dinámica o estática en 24 horas. Ahora, digamos que esa es la tendencia. Llevan esta propuesta al Senado y el Senado la aprueba. Por unanimidad. Muy bien. ¿Y cuál sería el siguiente paso entonces? El siguiente paso es que pasa a la Cámara de Diputados Federal, en donde tienen que aprobarse, y posteriormente pues ya será ley. En donde evidentemente pues hay cierto tiempo para que los comercios, tanto públicos como privados, se vayan adaptando. Estos equipos no son caros. Cuando se salva una vida, no hay precio. Sí, además digo, sabemos que, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú dabas de los extintores, sabemos que es como por ley los negocios o las empresas, todo el mundo debe tener ahí el extintor. Al hacerse esto, al aprobarse también en la Cámara de Diputados, significa que sería como algo obligatorio que cada espacio que tuviese, como tú dices, más de 500 personas, hubiese
Uno, dos, tres, no lo sé. Idealmente uno. La Facultad de Medicina, cuando un servidor fue director, la hicimos zona y espacio cardioprotegido. Digo, en la Facultad de Medicina hay 1,000 alumnos, pueden haber 800,000 alumnos. Lo que es importante también entender es que estos eventos pueden suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona, y no respeta edades. Amigos de Cadena Sur, pues el doctor David Martínez Dunker nos está hablando de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla. Tú puedes salvar una vida. Y él nos habla de la importancia que hay el que tengamos en nuestro país estos espacios cardioprotegidos para que pues podamos salvar vidas. ¿Cómo? Pues ya nos está explicando él cuál ha sido la propuesta que han llevado al Senado, cómo se aprobó y ahora cómo se espera que también en la Cámara de Diputados a nivel federal pues también se apruebe. Vamos a hacer una pausa y le vamos a preguntar al doctor un poquito sobre los antecedentes de este tema aquí en nuestro país, aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche el doctor David Martínez Dunker nos está hablando de este tema. Tú puedes salvar una vida. Hemos oído hablar de los espacios cardioprotegidos. Él nos ha estado hablando también sobre la importancia de los DAEs. Esto que el doctor se le conoce como desfibrilador automático externo. Doctor, pero cuando ustedes piensan en esta propuesta, es seguramente porque aquí en México pues hay antecedentes que les impulsan, que les llevan a trabajar en este proyecto, ¿es así? Así es, claro, hay varios grupos en toda la República Mexicana que ya han trabajado este aspecto. Este aspecto no es algo nuevo, de hecho en el estado de Morelos, desde la anterior legislatura, un servidor también se acercó con el presidente de la Comisión de Salud entonces, Pepe Galindo, posteriormente con la diputada Massari, que retomó lo de la cuestión de la Comisión de Salud, y actualmente lo estamos trabajando con la diputada Andrea Gordillo, quien es la actual presidenta de la Comisión de Salud. Es muy interesada en el tema. De hecho, en el Día Mundial del Corazón se organizó un pequeño taller en el Congreso del Estado sobre reanimación cardiopulmonar básica. Ahí hicimos un pequeño taller conjuntamente con el técnico en urgencias médicas, Eric, que nos apoyó mucho. Y la cuestión está en que si nosotros conocemos y sabemos reconocer cuando una persona tiene un evento cardiológico, un infarto agudo al miocardio, puede tener dolor en el pecho, llegar al hospital, seguir con el dolor en el pecho y salvarse, ¿no? No hay mayor evento, pero el problema es cuando estas personas pues se caen literalmente muertas. Recientemente lo vimos cuando sucede en los deportistas o cuando se televisa, obviamente es más impactante. Recientemente, hace 2 o 3 meses en la Eurocopa, un jugador de fútbol se cayó muerto en la cancha, que lo reanimaron. Es porque tenían un desfibrilador automático externo
y le aplicaron un choque eléctrico. Estos equipos son 2 electrodos grandes que se ponen en el pecho y en la espalda y reconocen automáticamente si el paciente tiene un evento que sea candidato a ser cardiovertido o desfibrilado. En pocas palabras, es un choque eléctrico que revierte la conducción alterada del corazón y la idea es que con este choque eléctrico se recupere nuevamente la estabilidad cardíaca del corazón, porque el corazón funciona con electricidad, que lo producen determinadas células especiales del corazón, así como el cerebro también emite ondas eléctricas, por eso hacemos el electroencefalograma, por eso hacemos el electrocardiograma. Y efectivamente comentaba de que en la República Mexicana ya hay 7, 8 estados en donde lo tienen legislado, pero solamente de forma local. Hay estados, por ejemplo, en el norte, Hermosillo, Sinaloa, Sonora, en donde incluso a los niños de primaria se les educa a reconocer estos eventos. Por ejemplo, Jalisco, recientemente Yucatán, ya son zonas en donde Querétaro, San Miguel de Allende es una ciudad cardioprotegida. Estos son espacios en donde se reconoce que hay desfibriladores automáticos externos y la gente que está ahí pues lo sabe, ¿no? Entonces, esto, pues la idea de hacer que Morelos también sea un estado cardioprotegido, idealmente ya se retomó, ya lo presentó la diputada Andrea Gordillo el mes pasado en el Congreso local, interesados también los legisladores, seguramente se aprobará y esperemos que a nivel federal pues también se apruebe para que ya sea ley y que todos los estados retomen esto. La idea no es que en diferentes estados haya diferentes leyes o diferentes formas de hacerlo. Hay que unificar criterios. Y también la idea de unificar criterios es junto con la Secretaría de Salud, y comentaste algo muy importante hace rato sobre la cuestión de verificar protección civil. Protección civil es la que determinará qué espacios públicos son los candidatos a tener estos equipos, precisamente por la medida de la gente que circula, ¿no? Ahora bien, doctor, ¿cómo está Morelos en esta palestra? Es decir, ¿qué información tienen ustedes sobre Morelos? ¿Hay estadísticas, hay números de personas que están muriendo por afectaciones al corazón? ¿Por qué hablar de este tema a nivel estado, a nivel local? Claro. Primero, una estadística a nivel internacional que se puede replicar en los países de primer mundo, incluso también en México, ¿no? De cada 5 muertes contables, una es por o debido a problemas cardíacos. De esta, una que es por problemas cardíacos, el 80% es por un infarto agudo al miocardio, cosa que es bastante elevado. De todas las personas que se mueren por un problema cardíaco, el 80% se estima que es por problemas derivados de falta de circulación de oxigenación en el corazón, conocido como un infarto al miocardio o un ataque al corazón. Y la mitad de estas muertes, de las personas que se mueren por un infarto, la mitad son por muerte súbita, cosa que son números, cuando lo multiplicamos por millones de habitantes en México o en el mundo, son muchísimas. Se estima que el año pasado fallecieron en México unas 250,000 personas por problemas del corazón. Lo malo de esto es que en México pues no hay una estadística cierta de cuántas personas se mueren por muerte súbita. Malamente cuando se les encuentra muertos en su casa, en su habitación, se dice que se murieron del corazón y se pone como infarto agudo al miocardio, pero realmente pues tendría que haber sido un fallecimiento por muerte súbita. Entonces, las tasas de defunción registradas por enfermedades del corazón en Morelos por cada 10,000 habitantes es la 7ª más alta a nivel nacional. Se estima que fue de un 18.7% y la media nacional del 17.3%. Estas estadísticas son recientemente publicadas por el Coneval y por el INEGI de julio a agosto de este año. Entonces, pues yo creo que sí es muy importante hablar de este tema, porque ya sabemos que las tasas de defunción también por el COVID están o han hecho que la atención de las enfermedades crónico-degenerativas se hayan pospuesto o no se hayan atendido adecuadamente, y que son enfermedades que directamente afectan al corazón, como puede ser diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal.
Entonces, estas enfermedades, cuando no se atienden, al final pues atacan al corazón. Y se dice que el paciente se murió pues de un infarto, pero realmente ya traía otras enfermedades atrás. Sabemos que la diabetes mellitus pues también es una enfermedad que hace que los pacientes fallezcan. Es más frecuente que el paciente diabético sea hipertenso y que por ende sufra de enfermedades cardíacas. Entonces, por ejemplo, las tasas de defunción registradas por diabetes en Morelos durante el año pasado, por cada 10,000 habitantes, fue la séptima más alta a nivel nacional, siendo del 13.2%, y la media nacional de un 12%. También el cáncer, que son los tumores malignos, que indirectamente pues no tienen que ver con el corazón, pero ya que estamos hablando de estadísticas, yo creo que es importante que la gente lo sepa. Las tasas de defunción registradas por tumores malignos en Morelos por cada 10,000 habitantes es la cuarta más alta a nivel nacional, siendo del 8.1%, y la media nacional del 7.2%. Y así viene la lista. Son como 40 enfermedades las que están publicadas en en esta estadística. Y lo peor de todo es que esto no va en decremento, sino va a la alza. Entonces sí es muy importante saber que debemos tener medicamentos, que los medicamentos pues deben llegar a las personas más vulnerables a sí mismo, y que la gente evite automedicarse, que vayan con su médico y que sepan que no, al tomar un medicamento para la diabetes o para la hipertensión arterial o para la insuficiencia cardíaca, con el solo hecho de estárselo tomando, no quiere decir que estén controlados. Menos del 20% de las personas hipertensas o diabéticas que toman medicamentos, que se entienda bien, menos del 20% están controladas. Entonces, yo creo que sí es muy importante, y por eso el autocontrol que hay hoy día en las casas hogar, con los equipos que hay, con los baumanómetros digitales de presión arterial, con los aparatos que hay para checarse la glucosa. Entonces, es generar también conciencia en la gente y en los mismos familiares de que debemos tener autocontrol. Hace poquito di también una plática y comentaba de que no estaríamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas si tuviésemos la cultura del autocuidado. En los países de primer mundo se les paga a los médicos por visitar a familias sanas y mantenerlas sanas. Allá los médicos no dicen, hoy vi a 10 pacientes enfermos, sino vi a 10 familias sanas. Sí, la prevención ante todo. Entonces tendríamos que generar esa cultura. La prevención también cuesta. Y en ocasiones pues no se quiere invertir en eso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Doctor, ¿cuáles son los tiempos, cuáles son los pasos? Ya la Cámara de Senadores ya aprobó este proyecto. ¿Cuándo se sabría la resolución en la Cámara de Diputados a nivel del federal y también aquí en lo local? Pues ahorita en la Cámara de Diputados federal han estado muy entretenidos con la cuestión del presupuesto federal, ¿no? Yo creo que este punto pasará hasta el siguiente año, porque ya van a cerrar. Tengo entendido su ciclo. Okay. Yo prometo para una próxima charla que tengamos saber realmente para cuándo tienen programado pasarlo. Yo creo sinceramente que se aprobará porque la salud no tiene partido político. Muy bien. El derecho a la salud no se debe votar. Todos tenemos el derecho a la salud. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la salud de los mexicanos. Entonces, cuando estamos hablando de que podemos prevenir muertes, tengo la espera sinceramente y la confianza de que los legisladores votarán a favor de esta ley, que es la Ley de Espacios Cardioprotegidos, que lo único o la única intención es salvar vidas. Y la cuestión de también no solamente legislar que haya los desfibriladores automáticos externos, sino legislar el proceso de la capacitación y la certificación de estos espacios. Ya sea Protección Civil, la propia Secretaría de Salud tendrá que generar una ley derivada de esto, en donde cuando nosotros abrimos un consultorio, cuando se abre una clínica, cuando se abre un edificio, cuando se abre un gimnasio, pues hay quien va y corrobora que la salida esté correcta, que haya señalizaciones, así la legislación para estos espacios. Entonces espero que para el siguiente año
pues nos den la buena noticia de que esto ya está legislado y empezar a trabajar en el asunto, ¿no? Empezar a entrenar a la gente y no solamente ser o tomar cursos de capacitación, sino en las escuelas, por ejemplo, los profesores, los directivos, las secretarias pueden ser capacitadores. Esto es una cuestión relativamente sencilla de aprender y de reproducir. Muy bien. Entonces, trabajar, digamos, en la vertiente de conseguir los desfibriladores, que por cierto, ¿hay que comprarlos en el extranjero o se hacen aquí? Hace 10 años era casi imposible encontrar uno en México. Hay que entender que un desfibrilador que está en el hospital es totalmente diferente a los desfibriladores automáticos externos de los que estamos hablando. Estos equipos portátiles los puede manejar, vamos a la cuestión de que un niño de primaria podría ir por el desfibrilador, abrirlo, seguir las instrucciones, porque el equipo una vez que se enciende da instrucciones. Entonces, en promedio podemos encontrarlos entre 14,000 a 20,000 a 25,000 a 50,000 pesos, dependiendo del equipo, pero se consiguen en México de forma total y absolutamente correcta y legal, sí, claro. Muy bien, entonces trabajar en esto, en los equipos, trabajar en la capacitación de las personas, pues para que no tengamos ahí los DAE y nadie sepa cómo usarlos. Claro. ¿Verdad? Doctor, pues estamos muy, muy agradecidos contigo por este espacio que tú le das a Carpe Diem. El gusto es mío, Abel, gracias. Aquí mis compañeros de producción, todos, desde Brandon Hernández, Eduardo Millán, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Julia Sánchez, nuestro director de contenidos, Oscar Davis, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, todos, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Tú debes saber, un especialista de Carpe Diem que empezó a colaborar con nosotros desde marzo del año pasado, ya llevamos 20 meses, tal vez has oído hablar de él. También se apellida Martínez Dunker. Claro que sí. Tu hermano Iván está aquí con nosotros también y a través de él le agradecemos este contacto, este vínculo para que tú pudieses tener pues este espacio aquí con nosotros e informar a la gente de esta propuesta tan valiosa, tan necesaria. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche de Carpe Diem, doctor? Muchas gracias, Abel, a ti y a todo tu equipo profesional de trabajo. Hacer conciencia cívica para que una vez que esto esté legislado, podamos capacitarnos todos. Realmente, como bien dices, todos podemos salvar una vida. No se necesita estar legislado esto para que nosotros tengamos pues, la conciencia de poder reconocer y poder activar la cadena de la supervivencia. Esperemos que todos nos sumemos a esta propuesta. Agradecerte nuevamente y esperemos que pronto ya esté legislado y continuar con la medicina preventiva. Y buenas noches, y estamos pendientes para poder anunciar pronto que esto ya es una realidad en México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.